Bienvenidos al capítulo 6 de Aprende Pasivos, suscríbete y dale me gusta al video. El Banco Central Europeo acaba de anunciar su cuarto recorte consecutivo de tipo de interés, Mm, dejándolos en un 2,75%. Esta es la quinta reducción desde junio de 2024. wow. Lo curioso, esta decisión llega con la inflación todavía por encima del objetivo del 2% del BCE, Sí. y en contraste con la Reserva Federal de Estados Unidos que ha decidido mantener los tipos estables. Tienes razón, es una situación bastante inusual. Parece que el BCE está tomando un camino diferente al de la Fed. La pregunta es, ¿por qué? Exacto. Para entenderlo, vamos a analizar a fondo el comunicado oficial del BCE, las reacciones del mercado y lo que esto podría significar para ti. El BCE argumenta que la desinflación está progresando y que esperan que la inflación vuelva a su objetivo del 2% este año. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ha destacado algunos puntos clave en su discurso. Menciona que el crecimiento de los salarios se está moderando, lo que significa que las empresas no están obligadas a subir los precios tan rápidamente para cubrir sus costes. También ha señalado que los beneficios empresariales están absorbiendo parte de la presión inflacionaria, en lugar de trasladarla completamente a los consumidores. Y por último, ha subrayado que los recientes recortes de tipos están abaratando los préstamos para empresas y hogares. Es interesante cómo el BCE está utilizando estos factores para justificar su decisión. Básicamente están diciendo que la economía necesita un pequeño empujón y que confían en que la inflación se controle pronto. Claro, pero no todos están convencidos. La reacción inicial del mercado fue de sorpresa y el valor del euro fluctuó frente al dólar. Esto nos indica que hay cierta incertidumbre sobre si el BCE está tomando la decisión correcta. Algunos analistas, como los de IEG, creen que el tipo actual del 2,75% sigue siendo demasiado restrictivo. Considerando la debilidad económica actual de la eurozona, argumentan que este tipo de interés podría frenar aún más el crecimiento económico, justo lo contrario de lo que se busca. Hablemos ahora de las cifras de inflación. La inflación general, que incluye todos los bienes y servicios, subió al 2,4% en diciembre. Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos por ser elementos más volátiles, se mantuvo en el 2,7%. ¿Ves la diferencia entre ambos tipos de inflación? Sí. Esto es importante porque la inflación subyacente nos da una imagen más clara de la tendencia subyacente de los precios, sin la distorsión de los elementos más volátiles. Claro, eso tiene sentido. Entonces, ¿qué está impulsando esta inflación? El aumento de los precios de la energía y el continuo incremento de los costes de los servicios parecen ser los principales culpables. Sí, exacto. Sin embargo, CaixaBank Research ofrece una perspectiva interesante. Predicen una moderación de la inflación de los servicios, debido a la desaparición de presiones idiosincrásicas que son factores específicos de un sector, y a la ausencia de efectos de segunda ronda. Efectos de segunda ronda. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a la posibilidad de que el aumento inicial de los precios se traduzca en un aumento salarial generalizado, lo que a su vez podría generar una nueva ronda de aumentos de precios. Es un círculo vicioso que podría llevar a una espiral inflacionaria. CaixaBank Research cree que esto no ocurrirá en este caso. Eso sería una buena noticia, ¿no? Sin duda, también anticipan una desaceleración del crecimiento de los salarios y una compresión de los márgenes empresariales. Básicamente, las empresas absorberían parte del coste de la inflación, en lugar de trasladarlo a los consumidores. Esto debería aliviar las preocupaciones del BCE sobre una inflación descontrolada. Ya veo. Entonces tenemos al BCE recortando tipos para estimular la economía, mientras que la inflación sigue siendo un poco alta. Pero es un arco de equilibrio bastante delicado. Lo es, y aquí es donde entra el concepto del tipo de interés neutral. Ajá, el tipo neutral. ¿Puedes explicarnos qué es exactamente y por qué es relevante en este contexto? Claro, imagina una balanza. En un lado tenemos la inflación y en el otro lado tenemos el crecimiento económico. El tipo de interés neutral es el punto en el que la balanza está en equilibrio. Es decir, el tipo en el que la política monetaria no está ni estimulando ni frenando la economía, lo que permite un crecimiento sostenible sin presiones inflacionarias. Entiendo la idea. ¿Y dónde se sitúa el tipo neutral en la zona euro? Bueno, con dos recortes más de 25 puntos básicos previstos para enero y marzo, el tipo de interés clave del BCE alcanzará el 2,5%, que coincide con el límite superior del rango estimado del tipo neutral para la eurozona. Entonces, si el BCE alcanza ese tipo del 2,5%, estaría alcanzando el punto de equilibrio. Esa es la teoría. Pero Gabecal, una firma de análisis financiero, señala que podría haber un debate dentro del BCE sobre dónde se sitúa exactamente el tipo neutral. Un debate. ¿Qué quieres decir? No todos los miembros del BCE están de acuerdo en cuál es el tipo neutral adecuado para la zona euro. Algunos creen que es más alto, mientras que otros creen que es más bajo. Esto podría complicar las cosas. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene esto para la política monetaria del BCE? Imagínate que el BCE recorta los tipos hasta el 2,5%, pero algunos miembros creen que el tipo neutral es en realidad más alto, por ejemplo el 2,75%.
Esos miembros podrían empezar a presionar para que se suban los tipos de nuevo, incluso si la inflación no ha alcanzado el objetivo del 2%. Entiendo. Entonces podríamos tener una situación en la que el BCE no está seguro de qué hacer, con algunos miembros a favor de recortar los tipos y otros a favor de subirlos. Exacto. Y esto podría llevar a una fractura del consenso actual entre los responsables de la política monetaria. Eso suena preocupante. ¿Qué consecuencias podría tener esta falta de consenso? Bueno, en primer lugar, podría generar incertidumbre en los mercados financieros. Si los inversores no están seguros de hacia dónde se dirige la política monetaria del BCE, podrían volverse más cautelosos a la hora de invertir. Esto podría afectar negativamente a la economía. Ya veo. Entonces, esta incertidumbre dentro del BCE podría tener repercusiones reales en la economía. Así es. Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas de este momento. ¿Seguirá el BCE recortando los tipos incluso si la inflación se mantiene por encima del objetivo? ¿O la falta de consenso les obligará a hacer una pausa? Esa es la gran incógnita. Algunos analistas prevén más recortes, mientras que otros esperan que el Banco Central haga una pausa. ¿Y de qué depende esa decisión? ¿Qué factores serán determinantes para el BCE? Los datos de inflación que se publiquen próximamente serán cruciales para determinar los próximos pasos del BCE, especialmente las cifras de enero y febrero. El Banco C, por ejemplo, ha destacado la importancia de estos datos para anticipar el rumbo de la política monetaria. ¿Y qué pasa con el informe del BCE sobre el tipo de interés neutral? ¿Podría eso darnos más pistas? Sin duda, ese informe será clave para entender el pensamiento del BCE. Pero volviendo a la decisión actual, es interesante ver cómo el BCE está justificando los recortes a pesar de la inflación. Sí, Lagarde ha insistido en que el crecimiento de los salarios se está moderando, lo que ayuda a contener la inflación. También ha mencionado que la reducción de los beneficios empresariales está contribuyendo a la desinflación. Exacto. Básicamente está argumentando que las empresas están absorbiendo parte del coste de la inflación, en lugar de trasladarlo completamente a los consumidores. Y no olvidemos el impacto de los recortes anteriores de los tipos de interés. Lagarde ha señalado que estos recortes están abaratando los préstamos para empresas y hogares, lo que debería estimular la inversión y el consumo. Claro. La idea es que al hacer más barato el crédito, las empresas inviertan más, creen empleo y la economía se reactive. Al mismo tiempo, los hogares con hipotecas o préstamos personales tendrán más dinero disponible para gastar, lo que también impulsa la economía. Pero al mismo tiempo, Lagarde ha reconocido que las condiciones de financiación siguen siendo estrictas o que la política monetaria del BCE sigue siendo restrictiva. Parece un poco contradictorio, ¿no? Es un equilibrio delicado. El BCE está intentando estimular la economía sin perder de vista la inflación. Es como caminar por la cuerda floja. Y en este contexto, el aumento de los precios de la energía es un factor de riesgo importante. ¿Cómo podría esto afectar a las decisiones del BCE? Rubén Segura Cayuela de Bank of America argumenta que si el reciente repunte de los precios de la energía se mantiene, podría haber ruido en las comunicaciones del BCE y algunos retrasos en el ciclo de recortes. Ruido en las comunicaciones. ¿A qué te refieres? Me refiero a que el BCE podría empezar a enviar señales contradictorias al mercado. Por un lado, podrían seguir hablando de la necesidad de estimular la economía, pero por otro lado, podrían empezar a expresar su preocupación por la inflación si los precios de la energía siguen subiendo. Entiendo. Esa incertidumbre no sería buena para los mercados. Exacto. Sin embargo, Segura Cayuela también apunta que a medio plazo un aumento de los precios de la energía podría conducir a un menor crecimiento de inflación. ¿Cómo es eso posible? ¿No debería la subida de los precios de la energía aumentar la inflación? A corto plazo, sí. Pero a largo plazo, la subida de los precios de la energía puede tener un efecto contrario. Si la energía se vuelve más cara, las empresas tendrán que reducir su producción, lo que podría llevar a un menor crecimiento económico. Y si la economía se ralentiza, la demanda de bienes y servicios disminuye, lo que a su vez podría frenar la inflación. Ya veo. Es un proceso complejo con efectos a corto y largo plazo. Así es. Y no todos los analistas están de acuerdo en cómo afectará la subida de los precios de la energía a la política del BCE. Hugo Ledamani y François Cabau de AXAIM coinciden en que el aumento del precio del petróleo no es suficiente para descarrilar los recortes del BCE. O sea, que creen que el BCE seguirá recortando los tipos a pesar de la subida del petróleo. Exacto. Argumentan que el BCE está más preocupado por la debilidad económica que por la inflación en este momento. Pero otros analistas tienen una visión diferente, ¿verdad? Sí. El banco Sococep, por ejemplo, cree que la inflación podría caer más rápido de lo que prevé el BCE, lo que les lleva a pensar que el BCE podría actuar con mayor rapidez en los recortes de tipos, llegando incluso a un recorte de 50 puntos básicos en marzo. Un recorte de 50 puntos básicos. Eso sería bastante agresivo. Lo sería. Pero SED cree que la inflación se moderará rápidamente en los próximos meses, lo que daría margen al BCE para actuar con más contundencia. Pero también hay datos que invitan a la cautela, ¿no?
Por ejemplo, el IPC de España en enero ha vuelto al 3% interanual. Correcto. Ese dato sugiere que la inflación no está desapareciendo tan rápido como algunos esperan. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la inflación subyacente en España se ha reducido 2 décimas hasta el 2,4%. Entonces tenemos señales contradictorias. Por un lado, la inflación general sigue siendo alta, pero la inflación subyacente está bajando. Y por otro lado, tenemos analistas que creen que la inflación caerá rápidamente y otros que creen que el BCE debería ser más cauteloso. Exactamente. Estas señales contradictorias aumentan la incertidumbre y complican el trabajo del BCE. ¿Y cómo creen los analistas que el BCE navegará por estas aguas turbulentas? Algunos analistas, como los de Oxford Economics, creen que lo más complicado viene ahora después del recorte de enero. Piensan que la actualización de las previsiones en marzo, los precios de la energía, la inflación importada y el impulso de los servicios serán factores clave a tener en cuenta. O sea que marzo será un mes crucial para el BCE. Sí, lo será. Otros, como los expertos de Danske Bank, creen que la situación se volverá más compleja a partir de marzo, cuando los recortes consecutivos de 25 puntos básicos en enero y marzo reduzcan el tipo de referencia del BCE al 2,5%. Ese nivel coincide con el límite superior del rango estimado por los funcionarios del BCE para el tipo neutral de la eurozona. Si el BCE llega a ese punto, ¿qué pasará después? Esa es la gran pregunta. Como hemos comentado antes, esto podría intensificar el debate interno sobre dónde se sitúa exactamente el tipo neutral y aumentar la posibilidad de que se fracture el consenso entre los responsables de la política monetaria. Y eso podría generar mucha incertidumbre en los mercados. Exactamente. Exactamente. Lagarde ha reconocido que la economía todavía se enfrenta a obstáculos, pero ha destacado que el aumento de los ingresos reales y la atenuación gradual de los efectos de la política monetaria restrictiva deberían apoyar un repunte de la demanda con el tiempo. Parece que confía en que la economía se recuperará, aunque reconoce que el camino no será fácil. Es interesante cómo ha puesto el acento en los obstáculos para justificar las futuras bajadas de tipos en la zona euro. Está preparando el terreno para más recortes si la economía no se recupera como esperan. ¿Y qué hay del informe sobre el tipo de interés neutral? ¿Cuándo se publicará? Lagarde ha anunciado que se publicará pronto, aunque no ha dado una fecha específica. Ese informe podría darnos más pistas sobre el futuro de los tipos de interés en la zona euro. Hasta ahora se creía que el tipo de interés natural en la zona euro se situaba en torno al 0%, al que habría que sumar el 2% de inflación. Correcto. Pero el informe del BCE podría arrojar más luz sobre esta cuestión. Podría confirmar esa cifra o indicar que el tipo neutral es diferente. Evelyn Herman, economista europea de BofA Global Research, considera que el recorte de tipos de esta semana era una decisión fácil para el Consejo de Gobierno, al igual que lo sería otro recorte en marzo. Sí, muchos analistas comparten esa opinión. Creen que los dos próximos recortes están prácticamente descontados. Pero desde Bank of America advierten, después de este recorte las cosas podrían volverse más interesantes y posiblemente más controvertidas. Eso suena un poco ominoso. ¿A qué se refieren con más controvertidas? Bueno, como hemos comentado antes, el BCE podría enfrentarse a un debate interno sobre el tipo neutral y la dirección de la política monetaria. Si la inflación no baja como esperan, algunos miembros podrían empezar a presionar para que se suban los tipos, lo que generaría tensiones dentro del Consejo de Gobierno. Ya veo. Entonces, el futuro de la política monetaria del BCE es incierto. Dependerá de cómo evolucione la inflación, de las decisiones que tome el BCE en los próximos meses y de cómo reaccione el mercado a esas decisiones. Exacto. Es un momento crucial para la economía de la zona euro. Parece que nos encontramos en un momento crucial. El BCE camina por la cuerda floja intentando estimular la economía sin desatar una espiral inflacionaria. Efectivamente. Las próximas semanas y meses serán decisivas. Los datos de inflación, las previsiones del BCE y su informe sobre el tipo de interés neutral nos darán una visión más clara del panorama. Y mientras tanto, la incertidumbre y el debate continuarán. Algunos apuestan por más recortes, otros por una pausa. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el BCE seguirá bajando los tipos o ha llegado el momento de la prudencia? Esa es la pregunta del millón. Y no hay una respuesta fácil. Hay argumentos válidos en ambos lados. Por un lado, la inflación sigue siendo un problema y más recortes podrían agravarlo. Por otro lado, la economía de la eurozona necesita un impulso y los tipos de interés bajos pueden ayudar a conseguirlo. Es un dilema complejo sin duda. Tendremos que estar muy atentos a los próximos acontecimientos para ver cómo se desarrolla esta historia. ¿Qué podemos hacer nosotros como inversores para navegar por esta incertidumbre? Lo más importante es estar informados y entender las diferentes fuerzas en juego. Como hemos visto, las decisiones del BCE tienen un impacto directo en la economía y en los mercados financieros. Estar al tanto de las últimas noticias, analizar los datos económicos y comprender las diferentes perspectivas de los analistas nos ayudará a tomar decisiones más informadas. ¿Y qué tipo de decisiones deberíamos estar considerando?
Depende de tu perfil de riesgo y de tus objetivos de inversión. Si eres un inversor conservador que busca proteger su capital, quizás prefieras esperar a que haya más claridad sobre la dirección de la economía y la política monetaria del BCE. ¿Y si soy un inversor más arriesgado? Si buscas oportunidades de crecimiento, podrías considerar invertir en sectores que se beneficien de un entorno de tipos de interés bajos. Por ejemplo, las empresas de construcción o las empresas con un alto nivel de endeudamiento suelen beneficiarse de tipos bajos, ya que sus costes de financiación se reducen. Entiendo. Entonces, la clave está en entender el contexto económico y cómo las decisiones del BCE pueden afectar a diferentes tipos de inversiones. Exacto. No se trata de adivinar lo que hará el BCE, sino de comprender las implicaciones de sus decisiones y ajustar nuestras estrategias de inversión en consecuencia. Eso me parece un consejo muy sensato. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer. Y recuerda que la información es poder. Cuanto más sepamos sobre la economía y los mercados financieros, mejor preparados estaremos para tomar decisiones inteligentes. Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí nuestro análisis de la última decisión del BCE. Esperamos que te haya resultado útil. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.